Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. A una O che divide, preferiamo una E che unisce, per sostenere il presente e il domani di tutto il Paese. E lo facciamo da 70 anni. Eni, l'energia di sempre e l'energia nuova. Grazie mille. Guardo sempre te.
che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. A una O che divide, preferiamo una E che unisce, per sostenere il presente e il domani di tutto il Paese. E lo facciamo da 70 anni. Eni, l'energia di sempre e l'energia nuova.
che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos y buenas tardes al público, tanto el presente como quien nos está siguiendo por internet, a nuestros invitados, los ponentes que presentaré enseguida. Afrontar el desafío para crecer. Este es un tema que nosotros como Compañía de las Obras hemos afrontado durante los últimos años. El desafío del cambio que implica nuestras empresas y que lo hemos dicho varias veces, muchas veces lo habéis oído de mi boca, el cambio y la crisis puede ser una oportunidad o puede ser una maldición para todos aquellos que desarrollan su actividad propia y empresarial en las oficinas. La labor que quiere tomar la Compañía de las Obras es aceptar la oportunidad del cambio. Y estas oportunidades pasan, según el trabajo que hemos hecho en los últimos años, pasan por 3 puntos principales que hemos identificado como temas de cambio y de desafío, tales como el trabajo, la inteligencia artificial y tercero, pero no menos importante, la situación de la inflación y de aumento del coste de las materias primas, que ha generado en los últimos años una situación que sin duda desde hace muchos años no se veía y que impone un cambio y al mismo tiempo impone una modificación de la forma de trabajar, de hacer empresa y de concebir la propia empresa. Bien, hablemos por tanto de estos temas. Como veis, tenemos muchos ponentes con voz autorizada. Tenemos ante todo un desafío, que es el de afrontar este tema todos conjuntamente esta tarde en 1 hora y no poco más. Pero no veo que haya hecho perder interés a la gente del meeting por la cantidad de presentes que hay. Hablamos con Roberta Coco, miembro del Consejo de Administración de Sole 24 Ore, que es un periódico especializado en economía, con Antonio Cozzi, presidente de Duferco Federacia, y hablamos con Marco Hanappel, presidente y administrador delegado de Philip Morris Italia. Hablamos con Bernardo Mattarella, administrador delegado de Invitalia. Hablamos con Francesco Seghezzi, presidente de Fundación ADAP, y con Adolfo Ursio, ministro de Empresas y del Made in Italy, al que agradezco tanto al ministro como al resto de ponentes por su presencia aquí esta tarde. Bien, altero el orden de la presentación porque hemos visto estos 3 temas: trabajo, inteligencia artificial e inflación, aumento del coste de materias primas, como los 3 temas que afrontar ante todo en este debate para luego seguir adelante con el resto de protagonistas en un debate, en el propio debate mismo. Empecemos por un tema que nos
preocupa particularmente, pero que al mismo tiempo nos incita a una profundización de este mismo tema. Habéis podido observar que el tema del trabajo es transversal en el meeting, hay una exposición. Fundación para la Subsidiariedad lo ha afrontado con algunos encuentros a lo largo de la jornada de hoy. Nosotros hemos pedido a Francesco Seghezzi, al que agradezco su presencia y disponibilidad, para que nos ayude brevemente, porque el tiempo es tirano en este tiempo, permitirnos conocimiento y una sugerencia sobre lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, las grandes divisiones, la difícil relación en el mundo del trabajo, cómo puede ser una ocasión y un desafío para empresas italianas y sobre todo para pequeña y mediana empresa. Gracias a todos, gracias por la invitación, y me gustaría comenzar con datos particulares. El tema del trabajo podría ser leído desde muchos puntos de vista. En lo concreto, en tanto que un tema que se refiere a un cambio ya en marcha y que se refiere de una manera inequívoca y de alguna manera no detenible en las próximas décadas. En los últimos 5 años, por tanto, desde el 17 al 22, la población activa entre los 15 y los 64 años ha descendido de 700.000 unidades. Pues tenemos 750.000 trabajadores potenciales menos. La edad media en ese mismo plazo ha aumentado de 38 a 44 años, la edad media de los trabajadores. En la misma franja de tiempo, el ocupado con menos de 35 años, los jóvenes a los que tanto nos referimos, han bajado de 3,5 millones, 3,6 millones. Cifras enormes, por tanto. Los trabajadores con más de 45 años han aumentado a 14,5 millones, 4,2 millones, perdón. En la última década, por tanto, hemos cambiado completamente la estructura ocupacional italiana, que ahora está envejecida profundamente, un envejecimiento de la población. Tenemos menos jóvenes, no solo menos jóvenes que pueden trabajar, sino también menos jóvenes en general, jóvenes como población absoluta. Este es un elemento que no puede por nada gobernar ni juzgar las opciones para aquel que hace empresa, y sobre todo los actores del mercado del trabajo tienen que tenerlo en cuenta. Hemos hablado durante años del hecho de que faltaba trabajo. Ahora escuchamos también que faltan trabajadores. A día de hoy nosotros tenemos el mayor número de ocupados desde el momento en que hemos empezado a ocupar. Tenemos la mayor cantidad de mujeres ocupadas desde que se cuenta, de que tenemos datos, y mayor cantidad de población con contrato indeterminado, contrato indefinido, desde que escuchamos. Y este es un tema que puede parecer frío, que es recursos que nos faltan. Tema de cualidad, pero sobre todo porque hay un tema de escasez. Por lo tanto, en su origen es un tema de cantidad de este recurso personal. Y esta es la situación de los últimos 5 años, pero es que las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, un ente no catastrófico, catastrofista, es que llegando a 2036, Italia en esa franja perderá unos 3,5 millones de trabajadores más. Por tanto, un vaciamiento de la población y por tanto también de la fuerza de trabajo, que ya no podrá hacernos decir no encontramos trabajadores porque la gente no tiene ganas de trabajar, algo que sin duda sucede, Seguramente hay gente que podrían trabajar y no trabajan, pero esta tesis en el largo plazo será que nos llevará a ver que faltará gente, nos faltarán personas para trabajar, nos faltarán trabajadores, y tiene en cuenta el aporte positivo de la inmigración, tiene en cuenta ya el aporte positivo de la inmigración, y este es el escenario en el que nos encontramos. Hemos pasado años preocupándonos porque la tecnología de la que nos hablará Roberto enseguida nos habría robado puestos de trabajo, y nosotros vimos que nosotros tenemos muchos puestos de trabajo, pero lo que no tenemos es la gente. Un escenario completamente distinto. ¿Esto qué nos dice? 2 puntos. 1, que los jóvenes son una mercancía rarísima y que joven que hoy se pierde por el camino es una de las pocas posibilidades que
tiene de innovar, de aportar novedad, innovación desde tantos puntos de vista, pero sobre todo nos dice que es muy fácil que los perdamos por el camino porque son muy pocos y no tengo por qué explicaros a vosotros el encuentro entre la demanda y la oferta en fuerza de trabajo. Cuando hay muchas empresas que buscan y pocos jóvenes, inevitablemente se van a buscar a los mejores. Es difícil que podamos sorprendernos del fenómeno de las dimisiones que crecen, y sobre todo en las escalas anagráficas más jóvenes. Sobre todo, primero, cómo formar a las personas y cómo conservarlas, sobre todo sobre los jóvenes, pero no solo, porque tantas veces tenemos una visión un poco salvadora, ¿no? Entra un joven y ya automáticamente viene con él la innovación. Quien hace empresas sabe que quien tiene más experiencia muchas veces es un recurso más precioso. Hoy un técnico no tan joven se roba a la empresa contraria, quizás a una empresa pequeña que ha formado a ese empresario, a ese trabajador experimentado durante tantos años y se la roban. El mensaje que quiero dar aquí esta tarde es que no hay tantas excusas desde este punto de vista. El tema de cómo conservar y atraer a las personas es el tema del futuro. Sin duda ninguna podemos dedicarnos a un plan B, que es el de introducir más automatización en algunos procesos. Inevitablemente se irá en esa dirección. Es más, muchas veces hemos tenido miedo de hacer esta automatización cuando parece ser que es necesario, si bien no es la única solución. Por tanto, aquí debe cambiar el acercamiento a partir de un punto que es el escuchar. Cuando hablamos de los jóvenes hay un tema de intentar entender las exigencias. Discutíamos de Will en las situaciones de que a veces no se enfrentan las generaciones porque ni siquiera saben de lo que están diciendo. A veces se dice, estoy de acuerdo contigo, pero no se ha entendido lo que se estaba diciendo. Hay un tema de escucha, pero hay un tema también de exigencias diferentes. Hay un interés mayor en lo que se refiere a los equilibrios entre la vida y el trabajo, un interés mayor por tener una claridad de perspectiva, de crecimiento y de carrera, un interés mayor a tener una perspectiva de formación que quizás en un cierto tiempo pasado ni siquiera se consideraba, y el desafío de la empresa, y cierro aquí, es la de distinguir cuando esta escucha lleva a interceptar exigencias verdaderas o cuando por el contrario lleva a interceptar pretensiones que a veces están fuera del mundo. Porque quien dice, entro en la empresa y dentro de un año, como tengo competencias, he escuchado, he ido a cierta universidad, ya quiero convertirme en directivo, pues no puede ser. Al mismo tiempo, esto no puede llevarnos a tirar, a perder el niño con el agua sucia. Hay muchos recursos estructurales, podemos hacer planes de incremento de natalidad, los resultados los veremos dentro de 20 años, porque desde luego quien nace ahora no va a trabajar pasado mañana. Son políticas importantísimas, sin duda, pero que en el tiempo inmediato, para conservar a estas personas, hace falta entenderles, escuchándoles, y aquí se encuentra el tema de la responsabilidad de la empresa cuando está frente al desafío del cambio, cuando se encuentra frente a las pretensiones que se tienen que ver con un contexto cultural diferente al del pasado. Motivo por el cual, y aquí cierro, hay que unirse entre empresas, y creo que esto es importante porque tomar consejos, confundirse sobre este tema es fácil y al mismo tiempo creo que hace bastante daño. Gracias. Gracias, ya nos han entregado algunas palabras como responsabilidad de estar juntos. Creo que están no solo presentes en este meeting, sino en el trabajo cotidiano de la CDO. Y yo lanzaré directamente a Roberta Coco la pelota para que pueda decir. La inteligencia artificial para la pequeña y mediana empresa parece un problema, una maldición, y creo que en relación con el trabajo, creo que le entrego la palabra para que pueda decirnos. Gracias por la invitación. La inteligencia artificial no es el demonio, importante. Simplemente es un conjunto de algoritmos que un ser humano escribe y, por tanto, tras una inteligencia artificial siempre hay un ser humano y que debe tener siempre el objetivo de mejorar algo, cualquier cosa. Mejorar un proceso, mejorar un estado, ayudar a leer millones de datos que tantas personas no serían capaces de leer sino en muchos años, leerlos
pocos minutos, incluso en pocos segundos, es una ventaja. Más allá de la inteligencia artificial, que es quizás la más disruptiva y más revolucionaria de las tecnologías, pero que no nace hoy, sino que está en estudio desde hace décadas, lo que es importante, y mi compañero ya lo ha tocado muchos puntos clave en su intervención, es que las empresas, sean de la dimensión que sean, sobre todo de las pymes, tienen que estar preparadas, tienen que prepararse para lo que está aconteciendo. No lo que sucederá, sino lo que ya está, lo que ha sucedido y lo que ya está sucediendo. Y hay que prepararse a través de la capacidad de decodificar las que son innovaciones que están llegando. Reingenierizar los procesos a través de los procesos de la inteligencia artificial significa ofrecer un beneficio a la empresa, mejorar la producción, significa analizar que los varios componentes trabajen en la forma adecuada. ¿Y cómo se puede hacer esto? Se puede hacer solo habiendo competencias suficientes. Cuando mi compañero subrayaba anteriormente la falta de personas, de personal, pero prefiero usar más el término personas, yo subrayo, doble subrayado, sobre la dramática carencia de competencias tecnológicas que tiene nuestro país. Señalo solo un indicador, un índice internacional que se llama DESI, que define el estado digital de los diferentes países según diferentes parámetros. Italia ha recuperado muchos puestos y sigue avanzando en los últimos años, pero hay un parámetro en el que somos penúltimos, dramáticamente penúltimos, y es el de competencias, capital humano. Este es un problema transversal. Afecta mucho a las empresas que, si no tienen competencias de este tipo, seguirán viendo un avance tecnológico con miedo, con temor, con reservas, porque probablemente no tienen los instrumentos para comprender plenamente su valor. Por otro lado, si no tenemos a las personas formadas, ¿cómo podemos atraer a la gente más adecuada para la empresa? Y aquí está la perspectiva de los jóvenes. Este es el primer periodo de la historia en el que están entrando en el mundo del trabajo la famosa generación Z, es decir, la generación que nosotros adultos, o boomer, como nos llaman nuestros hijos, llamamos a la generación Z como nativos digitales. Los que entran ahora en el mundo del trabajo son aquellos que nunca han visto un teléfono con cable. Mientras que yo recuerdo que cuando era pequeña había un dúplex en casa de mi abuela y, por tanto, si la vecina telefonaba, no se podía usar el teléfono desde nuestra casa. Esto parece en prehistoria para nosotros, pero para los chavales que entran en el mundo del trabajo ahora, de parte de las empresas, estos jóvenes deben ser considerados como un recurso increíble. Ante todo porque tienen una enorme capacidad de usar de la tecnología. También lo usan para jugar y divertirse, pero lo hacen porque tienen una capacidad y facilidad y, sobre todo, una confianza en la tecnología que nosotros adultos ya tenemos en menor grado. Estas empresas deben atraer a los jóvenes y no solo, sino también considerarles como una forma increíble, complementaria a las personas que están ya en la empresa y tienen el know-how, la cultura y, sobre todo, cosas que los empresarios permiten que se identifiquen con la empresa. Hubo un tiempo en el que, cuando los jóvenes entraban en la iglesia usando la empresa, se les formateaba el cerebro, ¿no? Se les hacía el lavado del cerebro, llevando la cultura de la empresa, el perímetro. A día de hoy, las empresas deben acoger a los chavales, a los jóvenes, con gran disponibilidad, porque es necesario hacer un nuevo pacto intergeneracional, donde los adultos que están ya en la empresa pueden ofrecer experiencia y cultura empresarial y visión
que ha hecho grande a esa empresa específica, y al mismo tiempo los jóvenes tienen la enorme capacidad de tener una relación inmediata con la tecnología que tiene que estar puesta al servicio de la empresa. Las personas que están dentro de la empresa tienen que ser capaces de ayudar a los jóvenes a trabajar de tal suerte que cualquier tecnología que se use, y la inteligencia artificial es una de estas, por tanto la capacidad computacional es un extremo, pero que todo conocimiento de tecnología se ha puesto al servicio de la empresa. El error más grave es el de querer digitalizar procesos ineficientes. Se tendrán óptimos procesos ineficaces digitales. El trabajo tiene que ser complementario. El trabajo debe afrontarse con algo más de confianza a lo que la tecnología nos ofrece y valorar a aquellos jóvenes que, para su fortuna, tienen una capacidad increíble de acoger las novedades. Grazie. Gracias. También aquí hay 2 o 3 palabras que creo que nos ayudarán en nuestras reflexiones. Presidente Gozzi, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se puede trabajar como pyme en un contexto internacional tan modificado, tan cambiado? Existían las guerras, pero hasta que no nos han involucrado tan cerca, no lo hemos visto. ¿Qué oportunidades nos pone este contexto que nos desafía, este contexto en el que estamos trabajando? Buenas tardes y gracias por la invitación. De hecho, este gran cambio es verdadero. Lo hablaba con mis hijos el otro día, tienen 30 años más o menos los dos, y notábamos 3 hechos como una pandemia que el mundo no había conocido nunca, una guerra en Europa que no se había visto desde nuestra generación, más todavía la de mis hijos, y una inflación que yo he conocido porque iba a la universidad cuando teníamos la inflación en 2 cifras, pero esta inflación ellos no la han visto nunca. Vienen de hecho de una época deflacionista donde los precios estaban todos siempre quietos. El tema de la inflación que nos lleva al argumento sobre las materias primas es un tema que hay que marcar sin ansias y sin miedos excesivos. La inflación ha nacido por el ahogamiento de la oferta después de la pandemia, ya que las cadenas logísticas se han visto paralizadas, pero luego se han recuperado, y por la crisis energética debido a la invasión rusa, la guerra. Ambos factores inflacionistas se están ralentizando. Desde mi punto de vista, quiero dar también un mensaje de confianza, porque las cadenas de la oferta se han vuelto a regenerar, y porque la que será la más grande economía del mundo, la demanda más grande de materias primas, que es China, desde este punto de vista enfría la pregunta de la exigencia de materias primas. La cuestión energética es algo que ha visto a Italia implicada en una dependencia rusa. El nivel del stock de gas es altísimo. Nos estamos acercando a un invierno que no debería ser dramático. El sistema de Italia ha funcionado bien en este sentido. Ha tenido una reacción rápida y eficaz.
Desde mi punto de vista, dejadme decir dos cosas sobre la siderurgia italiana, que es algo emblemático en una cuestión histórica importante que valora el país, sus cualidades y sus habilidades. Tenemos una siderurgia que del 80% es carbonizada. Se habla poco, se habla de siderurgia en Italia normalmente, surge el problema del ILVA, pero se producen 20 millones por industrias descarbonizadas. El 80% de la industria del acero es descarbonizada. ¿De dónde viene esta historia? De la intuición de nuestros padres en una Italia de posguerra, no completamente destruida, no teniendo dinero para reconstruir la siderurgia de altos hornos, pero teniendo que producir acero para la reconstrucción. Aprovecharon una debilidad, una escasez de fondos para invertir en el siderurgia y se inventaron la siderurgia de horno eléctrico. Por tanto, la pobreza generó un invento. Los mini mills los hemos inventado nosotros, no los americanos en Italia. Tenían las cascadas y tenían las centrales hidráulicas. Se habían inventado mucho antes de que Greta Thunberg viera la luz. Pero no solo. Igual que había un montón de ruinas y casas caídas que había que recuperar, nuestros grandes mayores han inventado la mayor máquina de economía circular, sin siquiera darse cuenta que existe en Europa, porque ningún país europeo recicla todas estas 22 millones de escombros. En esta parábola que yo le cuento a los jóvenes, encontramos mucho de la capacidad de los italianos de hacer de necesidad beneficio, virtud, porque nosotros no podemos, ni en las dificultades, ni en la abundancia, ni en esta incógnita de cambio, pero que la humanidad ha vivido tantas veces, no podemos no anclarnos a las capacidades. De ahí que la manufactura italiana sea una gran manufactura a afrontar temas según una forma de racionalidad, porque la forma de vencer al miedo es ser racionales para afrontar soluciones practicables. Me bato contra una visión de una transición energética de la descarbonización que se ha vuelto una nueva religión extremista y que no tiene en cuenta el hecho de que la descarbonización también tiene que servir al hombre, no es una religión metafísica. Entonces, si Europa sigue equivocándose de enfoque, porque es un enfoque extremista,
y no tiene cuidado de su sistema industrial, que se sigue marginando por las políticas europeas, porque en el momento en el que ya no existe más empresa, no existe más tecnología, no existe ya la capacidad racional de afrontar los desafíos del futuro, porque la empresa son empresas las que hacen suceder las cosas. El futuro se construye sobre las piernas de las empresas y la tecnología que las empresas ponen a disposición del mundo. Bene, grazie per... Gracias por las indicaciones que esperemos poder retomar en una rápida segunda vuelta. Profesor Mattarella, la relación público-privada con las startups que habéis ayudado a nacer, ¿qué está sucediendo en este frente? Con este cambio de época. Como decía Papa Francisco, gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias otra vez. Nosotros hemos visto, lo decía ahora el presidente Cozzi, hemos pasado a través de 3 años bastante disruptivos. Una guerra provocada una invasión, una pandemia. Hemos vivido junto a las empresas estos hechos y hemos visto que el sistema, la red de empresas es un sistema que se adapta, que ha encontrado contramedidas, obviamente con la ayuda de la intervención pública, para responder a su pregunta, para pasar más o menos indemne por la pandemia y para resistir a lo que la guerra, pero también antes el cambio dramático en el ámbito de las cadenas internacionales, que ya se veía antes del 2022, las empresas se están moviendo para resistir, para intentar resistir, para renovarse a través de las inversiones que nosotros intentamos sostener, trabajamos para sostener. Ha visto un sistema empresarial más vivo, más vivaz de lo que se podía pensar. En el 2022 el sistema en Italia ha sostenido más de 100.000 empresas. Ha contribuido a nacer casi 5.000. Ha creado, salvaguardado casi 35.000 puestos de trabajo y ha activado 18 millones de inversiones. Y ha colaborado en otro trabajo, que es el de soportar a la administración pública, las inversiones públicas, y ha activado 15 millones, casi un poco más de 15.000 millones a través de los concursos públicos de puestos de trabajo. Es un sistema vivaz vivo que combate con esta inflación el crecimiento de las tasas y que nosotros, el servicio público, podemos intentar ayudar a mitigar con nuestra intervención financiera. ¿De qué necesitan las empresas, según nuestro punto de vista, en Italia? Un sistema que salga un poco de
la emergencia del enfoque emergencial que ha creado un cierto intervencionismo para ir hacia un sistema de incentivos a las empresas para que éstas se puedan programar las propias inversiones a través de las certezas en los tiempos, una relación amigable a propósito del tema del meeting que nosotros queremos mantener con las empresas poniéndonos de su parte. Es por esto por lo que contamos en el nuevo plan estratégico de Invitalia una serie de incentivos, pero también una serie de programas complejos. Hemos firmado hace poco un protocolo con el Ministerio de la Empresa para ayudarles en la definición de las nuevas políticas industriales del país, a través también de las infraestructuras que permitan un crecimiento sostenible, cohesión e inclusión para que las inversiones no caigan en el desierto. Y a propósito de esto, hemos visto, sobre todo por parte de los jóvenes que quieren crear nuevas empresas, un gran deseo de emprender tradicional o innovativamente, no solo para hacer nuevos instrumentos, sino también para una serie de formación, no para ser un sostén tecnológico, sino para también de formación. La propuesta de ley que se está discutiendo a propósito de la reforma de los incentivos puede ser muy útil. Podemos ir en esta dirección porque para las empresas lo importante es fornirlas y darles un cuadro, un marco estable y programable. Gracias. Questo primo giro, Marco Annapella, chiediamo. Concluye esta primera tanda Marco Hanapel con una gran visión internacional, y esta visión puede ser una ayuda para quien está recogiendo y aceptando el desafío del cambio. Buonasera a tutti. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Se habla de formación internacional, pero muy local. Por tanto, como bien sabéis, Philip Morris desde hace muchos años es una empresa que en mayor o menor medida, en los últimos 60 años en Italia celebramos el 60º aniversario de la presencia de Philip Morris en nuestro país. Ha hecho un producto inmutado e inmutable desde la época de Humphrey Bogart y John Wayne. Hoy hablábamos de algunos jóvenes ni siquiera saben quiénes son estos dos actores, Humphrey Bogart y John Wayne. Un producto inmutable, cigarrillos, un producto que no cambia, no genera nada, no genera inversiones, ni puestos de trabajo, no genera digitalización. Para poder cambiar un producto de este tipo se requiere, y ha servido muchísimo esfuerzo, con un focus muy importante en nuestro país. 11.000 millones de dólares de inversiones en deslocalización en Suiza y Singapur para un producto que hacen cigarrillos tradicionales, que es el tabaco calentado, que se produce en Bolonia, y para hacerlo se construye en nuestro país no una fábrica, sino una filiera integrada que es el pilar de esta filiera integrada, que es la inversión en nuestro país de una implicación productiva, que en este siglo no hay una fábrica más grande en este último siglo en nuestro país. 1.000 millones de inversiones
con un importantísimo perfil, que es el de la creación de un producto que no existe, con máquinas que no existen, para exportarse al mundo entero, desde un campo de cardos a la mayor fábrica productiva de nuestro país en pocos años. Y a día de hoy se exporta solo más producto, más que todo el aceite de oliva italiano, más que todos las motos italianas, o más que todos los quesos italianos, para una construcción productiva, una fábrica productiva que hace algunos años solo era un campo de cardos al lado de la A1 italiana. La agricultura de nuestro país, 21.500 personas tienen un contrato con Philip Morris, que invierte 500 millones cada 5 años en una actividad que hacemos con Coldiretti, que es nuestro compañero, al que compramos todo el producto con 5 años de adelantado, más caro de lo que el producto vale y va a resultar, para una gran optimización de los recursos a nivel energético, de atención al personal que trabaja en este sector. Y no solo este pedacito de innovación a este país ha llevado a una cadena de otras inversiones que hemos sido capaces de traer a Italia. Centros digitales en el sur, Taranto con 300 puestos de trabajo para 2020. Para 2023, en marzo, hemos inaugurado el centro de Marcianin en la provincia de Caserta. Hemos anunciado en Terni, otra ciudad que viene del mundo del acero, otro centenar de puestos de trabajo que permitirán trabajar a lo largo de 2023, ponerse a trabajar. Hemos creado un mecanismo industrial que desarrolla no solo producto físico, sino que desarrolla también nuevas fábricas a su vez. El año pasado hemos inaugurado el mayor centro de desarrollo, investigación y desarrollo, una fábrica que hace fábricas. En Italia actuamos con 7.500 empresas italianas, sobre todo empresas que hacen maquinaria, que llevan adelante estructuras industriales, la industria 4.0 y más allá, y gracias a esta colaboración diseñamos juntos las fábricas del futuro. Las creamos aquí y las exportamos a Corea del Sur, a Rumanía, en Portugal, en todos los países del mundo, también en los Estados Unidos, donde también aquí llegaremos con maquinaria hecha en Italia, una inversión de 600 millones de años con puestos de trabajo creados, y que no solo es el cerebro de una empresa como la nuestra, porque una fábrica son los músculos, pero la investigación y desarrollo es el cerebro, sino que también se dedica a crecer, porque la ingeniería italiana tiene muchísimas oportunidades para desarrollarse e integrarse con pequeñas y medianas empresas, y necesita las pymes italianas de la empresa italiana, la empresa principal que mueve toda esta cadena, que puede llevar en poco tiempo, en nuestro caso en 6 años y medio ha llevado 38.000 puestos de trabajo, que es el 8.2 del Producto Interior Bruto de nuestro país, y que hace nadar un campo de cardos. Esto no es solo máquina de productos, sino también la transformación. Decía antes la doctora Coco, es difícil pensar en una empresa que se desarrolla sin competencias. El año pasado las grandes multinacionales hacían centros de formación interna, focalizándose solo sobre documentos empresariales, sobre todo cuando entras en la empresa y aunque acabas de salir de la mejor universidad politécnica del mundo, no eres práctico de lo que tienes que hacer en una cadena productiva. Por tanto, en los últimos 50 años te damos un par de giros de tornillo, de destornillador. Este es un modo un poco viejo de ver un centro de formación, y para hacerlo diferente hemos hecho un centro de formación que hemos inaugurado el año pasado, que se llama Institutes of Manufacturing Companies, que no solo da a la persona, al compañero que empieza a trabajar en la empresa, una formación continua durante todo el periodo
en el que está dentro de un puesto de trabajo, algo que no considero solo importante para una multinacional, sino también el derecho de un trabajador, la posibilidad de ser siempre y constantemente formado y acceder a posibilidades formativas que le dan la posibilidad de crecimiento, desarrollo, pero sobre todo de conservar el puesto de trabajo porque es necesario para la empresa siendo una persona que tiene esta formación, sino también que empiece antes, lo que he hecho con la IPS en Emilia-Romagna y en Puglia, formando a los formadores, por tanto a los profesores de los institutos técnicos, que en Italia nos hemos olvidado un poco de ellos en los últimos años, y por otro lado también con las grandes universidades italianas, Universidad Federico II, la Universidad de Bari, Torino, gente con competencias del Ministerio del Made in Italy, como el 5.40 de Torino, una creación de lo que es una actividad formativa no solo para nosotros, sino también para todas las empresas que, repito, forman parte de estas 38.000 personas que trabajan al 100% para Philip Morris Italia. Gracias. Ministro, gracias nuevamente por su presencia. Le doy la palabra y subrayaría que los desafíos que hemos contado, el ministerio del que usted se ocupa es un ministerio clave, y creo que este ministerio, la política en general, frente a una época de tantos cambios, creo que debe afrontar de modo innovador los problemas que nos tocan, y por tanto le doy la palabra para poder entender cómo el ministerio que usted dirige se está preparando para estos desafíos, sosteniendo a nuestras empresas en estos desafíos. Ante todo, os agradezco la invitación y he querido estar aquí presente porque creo que sea extremadamente importante escuchar, mirar, percibir y ponerse en discusión sobre las cosas que tenemos que hacer juntos. El año pasado muchos de los que vinieron a este meeting, y aquí no solo me refiero a aquí, sino al sucesivo al que participaré en Cernovio, ya estaba en campaña electoral, ya preveían sobre la base de los sondeos la caída del país, de Italia, que se iba a hundir. ¿Y quién no se acuerda de las previsiones? Hablaban que con el gobierno de Giorgia Meloni el spread habría subido hasta tal punto que habría sido insostenible la deuda pública italiana. Pero yo os señalo que no solo no ha sucedido eso, sino que el spread se ha reducido enormemente. Y el título de deuda italiana, o sea, los títulos de deuda pública italiana han subido enormemente en bolsa. El gobierno de Giorgia Meloni decían que con ese gobierno de Giorgia Meloni los inversores extranjeros habrían huido de nuestro país. Y yo humildemente os digo que, como dicen todas las estadísticas, las inversiones extranjeras han crecido por primera vez más en Italia que en otros países europeos. Más en Italia que en Francia y en Alemania. Se preveía el drama de la caída de la bolsa italiana, porque todos habrían huido de la bolsa italiana con el gobierno de Giorgia Meloni, y por el contrario, la bolsa italiana ha marcado un récord histórico y ha crecido en los últimos meses más de los que hayan crecido otras bolsas europeas. Creo que incluso hoy mismo. Se preveía o se pronosticaba la caída, el suspenso en las agencias de renting a la bolsa italiana, y una de las agencias internacionales extranjeras el otro día ha promovido e identificado a Italia suspendiendo al resto de países europeos. Pronosticaban que habríamos caído en recesión y, sin embargo, Italia hasta el día de hoy ha crecido más de lo que han crecido otros países europeos, aunque, por desgracia, han entrado Alemania en recesión porque es el principal compañero italiano, Holanda igualmente, Hungría y, por desgracia, temo que también otros países europeos, pero no Italia.
Pronosticaban que Giorgia Meloni habría llevado a Italia al aislamiento internacional. Nadie nos habría recibido nunca. ¿Os acordáis? Nadie nos habría recibido a nuestros delegados. Y sin embargo Italia se ha convertido en el centro de la política europea e internacional, y Giorgia Meloni se encuentra entre las grandes del mundo. Ha sucedido el contrario de lo que se preveía. También porque Italia es mucho mejor de lo que otros muchos piensan. Y lo que aparecía como una anomalía, un sistema económico italiano construido sobre pequeñas y medianas empresas, en fileras industriales encerradas en valles, que se obstina a producir productos agrícolas donde es mejor deslocalizarlo y llevarlos a otra parte, que sigue llevando productos alimentarios cuando es mejor importarlos de otros lugares, que busca hacer productos industriales cuando podría comprarse a la industria china. Este sistema anómalo en la economía global a día de hoy es considerado el modelo a imitar en la economía actual, justamente porque no ha renunciado a su producción, a seguir produciendo en la agricultura. Segundos somos en Europa después de Francia. Nunca llegaremos a ser los primeros, porque Francia tiene una extensión agrícola mucho mayor a la nuestra, pero podríamos reforzarla, y de hecho lo estamos haciendo también en la industria alimentaria. En la industria somos segundos después de Alemania, y nunca podríamos aspirar a superarla, porque Alemania tiene una demografía y un poderío económico muy superior a la italiana, pero nos estamos reforzando también para acercarnos a Alemania en el sector secundario. En lo que se refiere a turismo, estamos en el tercer o cuarto puesto, mientras que allí sí que, dicho por parte de todos, deberíamos ser los primeros en Europa. Por naturaleza, historia, cultura de nuestro país. Tenemos más margen de crecimiento, podemos trabajar para... Perdonadme, pero que habían previsto que con la abolición del rédito de ciudadanía, de la renta de ciudadanía, habrían surgido levantamientos en Nápoles. ¿O no era eso? Ya hace algunas semanas, de hecho, y no ha sucedido. Porque con el pasar del tiempo, muchos jóvenes que podían trabajar han encontrado trabajo en nuestro país, porque incluso la ocupación ha alcanzado niveles históricos, la ocupación juvenil y también la ocupación femenina. Estamos en el camino justo. Nuestro país está en el momento justo, en el lugar que le espera. Tenemos que hacer lo que nos falta, y sabemos lo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Faltan jóvenes y faltan competencia. Y es que faltan las competencias porque faltan los jóvenes, porque desde que el mundo es mundo, sobre todo en las fases de aceleración tecnológica industrial, las competencias en las empresas y en toda la sociedad y en las familias las traían los jóvenes. Basta mirar lo que saben hacer nuestros hijos con los teléfonos, con Internet, y de lo que nosotros no somos capaces al mismo nivel. Faltan competencias, o más bien faltan algunas competencias, porque vienen a faltar los jóvenes. Pero en este gobierno, en cada acto, en cada actuación, siempre ha aportado algo más, como si tuviera un faro que le ilumina el camino a las familias, sobre todo a las familias numerosas, para incentivar la natalidad y el trabajo. Y esto ha valido con toda medida, desde la revisión del bonus constructivo del que se han beneficiado a las familias con menos ingresos, así como el corte en el cuneo fiscal, y se ha beneficiado a aquellos que tienen salarios más bajos y aquellos que tienen familias a su cargo. En todo acto llevado adelante por este gobierno siempre hay una dirección, que es incentivar la natalidad de nuestro país, de tal suerte que
haya cada vez más jóvenes que entren en el mercado del trabajo con mayores competencias y profesionalidad. Y para esto hemos hecho una serie de medidas también dentro de mi dicasterio. Me refiero, por ejemplo, al procedimiento de 360 grados sobre el Made in Italy, en el que, junto a recursos financieros, creando el Fondo Soberano Estratégico para el Made in Italy, hay también medidas dirigidas a formar a nuestros jóvenes, empezando por la institución del Made in Italy, que confío en que desde otoño del año que viene, 2024, pueda ser instituido al menos en los principales distritos industriales españoles, formar competencias, invitar a nuestros jóvenes al trabajo y, por tanto, aumentar los salarios, porque los salarios en España, en Italia, son muy bajos aún a día de hoy. Y la mejor forma para aumentar los salarios de forma estructural es el corte del cuneo fiscal. Lo hemos hecho con la maniobra económica, lo hemos seguido haciendo, incrementándolo con el decreto del 1 de mayo. Lo haremos en la siguiente ley financiera, en la que nos dedicaremos justamente a incrementar, si es posible, el corte del cuneo fiscal. Recortes del cuneo fiscal para poder aumentar los salarios. Y hacer desear a nuestros chicos ir a trabajar, porque casi 3 millones de jóvenes que en Italia, como fruto nefasto, nocivo, el rédito de ciudadanía ha provocado, no estudia, no trabaja y no busca tampoco trabajo. Por tanto, 3 millones de jóvenes tenemos que invitarlos a formarse, a buscar un trabajo y a buscarlo, porque el trabajo en realidad está en Italia, existe. Y de ahí estamos orgullosos del Made in Italy. Estamos convencidos de que se puede hacer también a través de una política industrial que sirva a nuestro país, que han llevado adelante otros países europeos y occidentales. Yo me he convertido de reaganiano convencido, casi un defensor del socialismo de Estado, y quien lo dice no ha entendido el cambio de la historia de la economía. Los Estados Unidos, que son la patria del liberalismo, los Estados Unidos, desde la presidencia Trump, aún más con la presidencia de Biden, han hecho que el Estado se implique. Estoy hablando de los Estados Unidos con una clara política financiera, energética, industrial, para impulsar la producción industrial dentro de los propios Estados Unidos, porque los Estados Unidos aprenden de sí mismos, dándose cuenta que la mano invisible del mercado por sí sola no es capaz de garantizar condiciones de desarrollo frente a fenómenos como son los que se desarrollan en Asia, y no solo en Asia, en los que una pésima capacidad de poner delante capitalismo de Estado y sistema comunista es una equivocación. De hecho, ahí ahora se manifiesta su crisis. Nos hemos dado cuenta de esto durante la pandemia, cuando se han bloqueado las fábricas de automoción chinas porque faltaba un chip, cuando las fábricas farmacéuticas no podrían producir un fármaco o una inyección porque les faltaba un componente. Se ha detenido toda la cadena productiva. Me he dado cuenta también de la desinformación que hay en este país. Yo era presidente del COPASIF, Comité Parlamentario para la Seguridad, y en contra de la tradición me he expuesto mucho para explicar lo que estaba sucediendo. Frente a lo que sucedía en las redes sociales, acordaos en las redes sociales que aparecía que las democracias occidentales fueran demasiado débiles para enfrentarse con la pandemia frente a sistemas autoritarios como China o Rusia, que justo porque eran sistemas autoritarios podían afrontar mejor la pandemia. Había parecido incluso que podrían haber llegado antes que con nosotros, con nuestro sistema occidental, que era demasiado atento a las garantías, que ellos hubieran desarrollado mejor los vacunos, el Sputnik o las vacunas chinas, y nos decían que el futuro era seguirles de las democracias autoritarias, porque nosotros éramos demasiado incapaces
para enfrentar con la pandemia. ¿Y qué ha sucedido en realidad? Ha sucedido que, por desgracia en China, la pandemia, incluso en los últimos meses, ha provocado miles de muertos, perdón, porque sí, han desarrollado las vacunas antes que nosotros, pero por desgracia esas vacunas no son tan eficaces como las nuestras, como nuestras vacunas. No son tan eficaces como las nuestras, porque cuando el partido les ha impuesto lo que tenían que hacer y lo que tienes que hacer rápido, como sucedía en la Unión Soviética, era el partido, el comisario político, el que le decía al científico lo que tenía que buscar, lo que tenía que obtener. Al final de las cuentas, la máquina se engancha, no funcionan las vacunas y la máquina no sirve por sí. Hoy, ¿de qué nos ocupamos? De la ineficacia de la gran China. Lo digo con gran neutralidad y amistad con respecto a China. No estamos preocupados de eso, estamos preocupados por la bancarrota de Evergrande y del sistema inmobiliario chino. Las democracias occidentales no son débiles, son más fuertes, porque se basan siempre sobre el principio de la libertad, que mueve verdaderamente la ciencia, la ecología y la empresa. China se está parando porque el presidente ha tomado el control del sistema económico y por tanto la empresa se para. En este escenario nosotros tenemos que apuntar a ¿qué? A volvernos cada vez más autónomos sobre el plan de estrategia económica de la Unión Europea. Esto tiene que ver también con las materias primas críticas. Lo digo con franqueza porque tengo ese deber en mi país. Esto habla de la autonomía en la producción de materias primas críticas, para lo que se ha dicho incluso también que quiero abrir minerías Italias, y es verdad. Porque tenemos uno de los yacimientos mayores de cobalto de Europa, respetando las reglas del trabajo, la tecnología, etcétera. Mejor sacarlo de Italia que importarlo. El cobalto realizado en el Congo, el 63% del cobalto mundial es elaborado en China y exportado en Italia. Porque creo que Italia es más capaz de respetar las reglas del trabajo que lo que puede hacer el Congo en la situación que tienen. El impacto en el ambiente es el mismo. Si queremos evitar pasar de la subordinación del carbón y el gas ruso, que nos ha costado tan caro, a la tecnología green china, tenemos que extraer nosotros las materias primas críticas, el litio, el manganeso. Tenemos que trabajar en Europa para desarrollar la tecnología green que necesitamos. En esta economía global, Italia puede volverse una potencia líder de Europa y líder a nivel global. También ya tenemos la más grande agenda energética multinacional. Tenemos ya con Enel Green la mayor implantación fotovoltaica de Europa. Pocos saben que la incidencia entre materias críticas y el Producto Interno Bruto digitale più di quanto lo siano nel loro complesso le economie francesi e tedesca. Dobbiamo rafforzare. Tenemos que reforzar esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cuando se ha dado la posibilidad de acceder a los fondos del PNRR, para mover algunos recursos a otros capítulos, mi dicasterio ha obtenido algunos recursos más
y os digo dónde las estamos aplicando para saber cómo nos estamos moviendo, porque tenemos una gran visión estratégica. 4.000 millones de euros van a la transmisión 5.0, a las empresas a través de las reducciones fiscales significativas que en 2024-25 invertirán en tecnología green digital. 4.000 millones más, 1,5 millones de euros para las empresas que pongan implantaciones renovables para el autoconsumo industrial, paneles industriales, para hacer la empresa autónoma respecto también a los mercados de la energía. 2.000 millones de euros para las empresas que produzcan baterías eléctricas, implantaciones fotovoltaicas. 300 millones de euros para bajar los impuestos sobre la tecnología green. 4.000 millones de euros más para la doble transición digital y ecológica que nosotros tenemos que incentivar desde ya para encontrarnos en el centro de los procesos productivos de Occidente. Podemos hacerlo y os pongo solo un ejemplo. Europa en los últimos 35 años crecía hacia Oriente inevitablemente por el comercio. El símbolo de todo esto es Alemania, la mayor potencia económica europea, que yo admiro. C'è un format a 3 che stabilisce insieme per stabilire senza più alcuna sudditanza, prima lo facevano tedeschi e francesi e ci isolavano, oggi insieme senza più sudditanza come l'Europa debba andare sulla politica industriale europea e quindi nazionale su questa grande transizione. Ebbene, l'Europa è cresciuta a Oriente. Europa que mira a Oriente. Energía a menor coste de Rusia y consumiendo bienes de China. Ya no está Rusia, ya no está China. Europa solo puede crecer hacia el sur porque la guerra ha generado una cortina de hierro es una guerra que, por desgracia, no se acaba. Y que puede involucrar también a Bielorrusia. No puede crecer Europa hacia Oriente. Solo puede crecer hacia el sur. Y de aquí el gobierno con el plan Mattei solo puede crecer hacia África porque tienen las materias primas que faltan. La dipendenza energetica dalla Russia, disse anche quello che stava accadendo in Bielorussia, leggete il rapporto, disse quello che stava accadendo in Kosovo, quello che stava per accadere o poteva accadere in Serbia, tanto più nella Serbia bosniaca. Dissi anche che in Africa Cina e Rusia stava flancando Europa delineano esta politica e arriva la Wagner, perché lì c'è la cintura delle materie
porque ahí está el cinturón de las materias primas que hay en Europa, porque ahí se encuentran los tráficos, de donde parten los tráficos de migrantes. Había toda una estrategia, hay una estrategia de Europa, que la PAC de la civilización, que tiene que ser autónoma y soberana y mantener firmes los principios de libertad, que son nuestra fuerza, y lo han demostrado también en estos años, porque la pandemia la hemos derrotado nosotros y por desgracia no la ha derrotado allí donde ha sido generada. Grazie Ministro, purtroppo Por desgracia, gracias ministro, por desgracia ya no da tiempo a mucho más. El encuentro ha sido muy rico. Yo he apreciado que el ministro también ha escuchado las voces de la sociedad civil y nos ha delineado con mucha pasión el recorrido de este gobierno. Creo que la complejidad y la fascinación de los temas que han salido nos recuerda a lo que nos ha dicho Papa Francisco sobre algo universal, que es que uno no se salva da solo. No podemos afrontarlo solos, y esto es lo que quiere hacer en la Compañía de las Obras, y esto es lo positivo, que los cuerpos intermedios, dialogando entre ellos con los asociados y valorando a los propios asociados, puede hablar, como ha sucedido hoy y como se ha escuchado, con gran inteligencia pero también con gran competencia, y se puede hablar a la política y se puede hablar al gobierno. Creo que esto es el recorrido que tenemos delante en la relación público-privada, y creo que esto el meeting nos lo está atestiguando, y es un gran trabajo también para la Compañía de las Obras. Os agradezco a todos los presentes y a los invitados de esta tarde. Muchas gracias. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. A una O che divide, preferiamo una E che unisce, per sostenere il presente e il domani di tutto il Paese. E lo facciamo da 70 anni. Eni, l'energia di sempre e l'energia nuova. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.